Matías Carrillo Zamora, con el ceño fruncido y una vena palpitándole en la sien, estaba encerrado en su opulenta oficina, las persianas bajadas como si quisiera ocultar la luz del sol, y la verdad que se negaba a creer. Sus manos, que una vez habían levantado un imperio ladrillo a ladrillo, ahora temblaban sobre los estados financieros del último trimestre. El nudo en su estómago no era hambre, era la punzada fría de una sospecha que le erizaba la piel. Las cifras, los porcentajes, las transacciones. Había algo mal, sutilmente desalineado, como una nota disonante, en una sinfonía perfecta. Un desfalco. La palabra flotaba en el aire denso de la oficina, una amenaza silenciosa. ¿Quién? ¿Quién osaría robarle a Matías Carrillo? Su mente repasó nombres, rostros de empleados leales, de su propia sangre. Descartó la idea, era absurdo. Pero los números no mentían. Eran el lenguaje universal de la traición cuando el amor fallaba. Matías se levantó, caminando hacia el inmenso ventanal que daba a la ciudad que él había ayudado a construir, ahora oculta tras las persianas. Recordó cada sacrificio, cada noche sin dormir, cada gota de sudor invertida en ese imperio. Su familia había vivido en la opulencia gracias a él, y la idea de que alguien de entre los suyos pudiera estar detrás de esto le helaba la sangre. Había alimentado buitres, sí, pero ¿hasta qué punto se atreverían a devorar su propia carne? Tomó aire. El dolor en el pecho no era por la edad, era la herida de un hombre que empezaba a sentir el filo de la puñalada por la espalda. Tenía que investigar en secreto sin levantar sospechas. El juego apenas comenzaba, y Matías Carrillo no era de los que se rendían fácilmente. Al día siguiente, Matías llamó a su oficina a Ricardo, su contador de confianza desde hacía 20 años, un hombre de números y pocas palabras que parecía encarnar la lealtad. Sin embargo, Matías, con su olfato de viejo lobo de mar, percibía una tensión inusual en sus hombros, una mirada que evitaba la suya. Ricardo, necesito que me expliques estas discrepancias en el balance de costos, dijo Matías, señalando con un dedo tembloroso la cifra que lo carcomía. Ricardo se inclinó sobre la mesa, sus lentes resbalando por su nariz, sus manos frotándose nerviosamente. Señor Carrillo, son errores de cálculo menores, habituales en informes de esta magnitud. Ya estamos en proceso de conciliación. ¿Menores dices? Matías entrecerró los ojos, el tono de su voz bajando a un murmullo peligroso. 20 millones de pesos no me parecen menores, Ricardo. ¿Quién autorizó estos desembolsos a la constructora Sol Naciente? No recuerdo haber aprobado un proyecto con ese nombre. Ricardo palideció. Es una subcontratación reciente, señor. Su hijo, el ingeniero Alejandro, la gestionó. Dijo que usted estaba al tanto. Una punzada helada recorrió a Matías. Alejandro, su primogénito, su mano derecha en la empresa. ¿Él? ¿Confiaba en él más que en su propia sombra? La lealtad de Ricardo de repente parecía tan endeble como una tela de araña. Tráeme todos los documentos relacionados con esa empresa. Cada recibo, cada contrato, cada email. Y lo quiero para esta tarde, ordenó Matías, su voz cargada de una autoridad que no admitía réplicas. Ricardo asintió, visiblemente alterado, y salió de la oficina como si huyera de un fantasma. Matías se recostó en su silla, el peso del mundo sobre sus hombros. La maraña era más intrincada de lo que había imaginado. El olor a traición se hacía más fuerte, y esta vez venía de su propia sangre. Horas más tarde, Ricardo regresó con una pila de documentos que Matías revisó con la minuciosidad de un detective. Las facturas eran de dudosa procedencia, los contratos con cláusulas leoninas, y el nombre de la constructora Sol Naciente aparecía en proyectos fantasmas que jamás se habían ejecutado. Era un fraude descarado, un desfalco calculado. La firma de Alejandro estaba en varios de los documentos más comprometedores. La rabia, fría y contenida, empezó a burbujear en el pecho de Matías. ¿Cómo había sido tan ciego? ¿Cómo su propio hijo podía estar involucrado en algo así? Recordó las veces que Alejandro se quejaba de las anticuadas formas de su padre, de la lentitud en la toma de decisiones. Lo había atribuido a la ambición juvenil, no a la deslealtad. Pero la traición no venía sola.
Mientras revisaba un archivo digital, Matías encontró correos electrónicos borrados, recuperados por un software forense que había instalado en secreto en la red de la empresa hacía unos meses, por una corazonada. Los mensajes revelaban una comunicación constante entre Alejandro, su esposa y su yerno, Daniel. Hablaban de los planes, de acelerar los trámites y de desconectar al viejo. El mundo de Matías se tambaleó. No era solo un desfalco, era una conspiración. Todos, absolutamente todos. La mandíbula de Matías se tensó. El dolor del descubrimiento era abrumador, pero la furia empezaba a tomar las riendas. Miró la foto de su familia en el escritorio. Su esposa sonriendo, sus hijos, sus nueras, sus nietos. Una familia de buitres, lista para devorarlo. Tenía que ser más inteligente, más astuto. No les daría el gusto de verlo caer. Esa noche, la cena familiar en la mansión Carrillo Zamora, siempre un ritual de opulencia y falsa felicidad, se sintió a Matías como un banquete de hienas. Sentado a la cabecera de la enorme mesa de caoba, observaba a cada uno de ellos. Su esposa, Elena, con 40 años de matrimonio, y una belleza que la edad no había logrado marchitar del todo, reía con su habitual ligereza mientras su mirada se cruzaba furtivamente con la de Daniel, su yerno. Daniel, el marido de su hija menor, Sofía, un hombre de sonrisa fácil y ambición desmedida, sentía la punzada de Matías como una quemadura. Había sido el último en entrar al círculo familiar, el más leal, y ahora, el más descarado. Alejandro, su primogénito, hablaba animadamente sobre un nuevo proyecto de inversión, sus ojos brillantes con un entusiasmo que a Matías le pareció la máscara perfecta de la hipocresía. A su lado, su esposa, Verónica, asentía con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Su otra hija, Laura, siempre la más callada y observadora, parecía ajena a la tensión, pero Matías la vio teclear en su teléfono con una frecuencia inusual, como si estuviera reportando cada movimiento. Sofía, su hija menor, la esposa de Daniel, bebía vino con una risa nerviosa, intentando disimular la electricidad que Matías percibía entre su madre y su marido. Matías, en medio de la charla trivial y las risas huecas, se sentía como un león herido enjaulado con su propia manada. Quería gritar, confrontarlos, desenmascararlos a todos. Pero se contuvo, forzando una sonrisa débil, un asentimiento. Necesitaba más pruebas, más certeza. No eran solo dos, eran todos. Su realeza familiar era una jaula de oro construida sobre arena, y estaba a punto de derrumbarse. El vino le sabía amargo, el cordero, a ceniza. La guerra había comenzado en silencio, y él era el único que lo sabía. La tensión en la mansión Carrillo Zamora era palpable, aunque solo Matías la sentía. Los días siguientes a la cena, Matías se sumergió en su propia investigación. Había instalado discretamente una pequeña cámara oculta en su despacho, y en algunas zonas comunes de la casa, por una intuición que ahora se confirmaba como una amarga verdad. Las grabaciones eran su confesionario silencioso. En una de ellas, veía a Elena, su esposa, entrando al despacho en las noches, abriendo cajones, buscando algo con una prisa sospechosa. En otra, la imagen de Daniel, su yerno, manipulando documentos en la computadora de Matías, copiando archivos a una memoria USB. La evidencia se acumulaba, dolorosa y abrumadora. Matías pasó noches en vela, el corazón apretado por la deslealtad. Había planeado un viaje de negocios a la Ciudad de México para la semana siguiente, un viaje que, ahora, usaría como tapadera para su plan. Se lo comunicó a Elena, con un tono casual, observando la reacción de sus ojos. Un brillo de satisfacción furtiva, rápidamente disimulado. Era el señuelo perfecto. Matías se sentía como un pez en el anzuelo, pero él era el pescador. La estrategia de los buitres era clara: declararlo mentalmente incompetente, tomar el control de la empresa y muy probablemente deshacerse de él. Lo había visto antes en los negocios, el lobo solitario devorado por la jauría. Pero Matías Carrillo no era un lobo solitario, era un viejo león herido, y los leones heridos eran los más peligrosos. La rabia se mezclaba con la tristeza, la traición con la determinación férrea. Preparó su equipaje,
no sin antes asegurar un par de documentos cruciales en una caja fuerte secreta. La cuenta regresiva había empezado, y él estaba listo para el desenlace. El día de su viaje de negocios a la Ciudad de México, llegó. Matías, con una actuación digna de un Oscar, se despidió de Elena con un beso frío en la mejilla, y una advertencia sobre el custodio de la casa, de la casa. No esperes mi regreso antes del viernes, le dijo observando cómo los ojos de su esposa brillaban con una alegría apenas contenida. Partió en su coche con chofer, pero en lugar de dirigirse al aeropuerto, hizo una parada estratégica. Había contratado a un detective privado, un viejo conocido de sus días de juventud, un hombre discreto y eficiente llamado Ramón. Le entregó un sobre con fotografías y direcciones, y le dio instrucciones precisas: vigilar la mansión, a Daniel y a Elena. Quería pruebas irrefutables, vídeos, audios, cualquier cosa que confirmara la magnitud de la traición. Ramón, con su rostro impasible, asintió. No se preocupe, señor Carrillo. Tendrá todo lo que necesita. Matías regresó a Guadalajara, pero en un coche diferente alquilado, y se instaló en un modesto hotel en las afueras, lejos de la opulencia que ahora lo asqueaba. Desde allí, comenzó a coordinar sus siguientes pasos. Contactó en secreto a un abogado de prestigio, el doctor Ernesto Robles, especialista en derecho corporativo y familiar, con la reputación de ser incorruptible. La conversación fue tensa. Matías le expuso la situación con voz contenida, la humillación quemándole en el pecho. Robles escuchaba con atención, su rostro una máscara de seriedad. Señor Carrillo, esto es grave. Necesitamos pruebas sólidas para revertir cualquier intento de declaración de incompetencia, y para probar el fraude. Matías asintió. Las tendré, doctor, las tendré. La oscuridad de la noche abrazó a Matías en la soledad de su habitación de hotel. La impotencia lo carcomía, pero la sed de justicia era más fuerte. Su venganza no sería ruidosa, sería silenciosa y devastadora. Sentía el peso de los años, pero también la fuerza de un león acorralado. La trampa estaba puesta, y los buitres estaban a punto de caer en ella. 2 días después, Matías recibió una llamada de Ramón, el detective. La voz del detective era grave, pero Matías ya esperaba lo peor. Señor Carrillo, tengo las pruebas que solicitó. Y algunas más. La garganta de Matías se anudó. Vaya al hotel. Traiga todo. 1 hora después, Ramón entró a la habitación de hotel con una tableta y una mirada de pesar. Lo que va a ver, señor, no es agradable. Matías asintió, su corazón latiendo con fuerza. Ramón reprodujo el primer video. Era la noche anterior. Elena y Daniel, riendo, en la sala principal de la mansión, el licor en la mesa. Luego, las imágenes se volvieron más íntimas, más explícitas. Su esposa y su yerno, descarados, besándose, tocándose, La humillación era como un puñal incrustado en su pecho. Matías apretó los puños, la rabia borrando el dolor por un momento. Luego, Ramón mostró otro video, este grabado en el estudio de Matías. Elena y Daniel, sentados frente al escritorio de Matías, con documentos esparcidos. Los abogados ya están listos. Mañana mismo, presentan los papeles. El viejo no tiene cómo defenderse, decía Daniel, su voz resonando con arrogancia. Elena reía, una risa cruel y fría que Matías no reconocía. Ya no sirve para nada, cariño. Es un estorbo. El dinero es nuestro. Y luego, lo más desgarrador, imágenes de Alejandro, Laura y Sofía, sus propios hijos, en reuniones secretas con Daniel y Elena, asintiendo, conspirando, susurrando sobre el plan. La traición no era solo de su esposa y yerno, era de su sangre, de su carne. Las palabras de Daniel, la risa de Elena, los gestos cómplices de sus hijos. Matías sintió un vértigo, la habitación girando a su alrededor. Se agarró a la mesa, tratando de no caer. Era peor de lo que había imaginado. La ira le subió por la garganta, un grito ahogado. Malditos sean todos, susurró, la voz rota. Ramón lo observaba con preocupación. Señor, ¿está bien? Matías levantó la vista, sus ojos inyectados en sangre,
pero con una determinación helada. Nunca he estado mejor, Ramón. Esto no se quedará así. Esto es solo el principio de su fin. La noche del descubrimiento llegó, la noche que el resumen menciona. Matías, ya no en el hotel, sino en el coche alquilado a unos metros de su propia mansión, observaba la casa. Las luces encendidas, la atmósfera de fiesta falsa. El dolor y la rabia lo consumían. Había decidido confrontarlos esa misma noche, armado con las pruebas, con la verdad. Su plan era llegar de improviso, desmantelar la farsa. Se bajó del coche, sus pasos firmes a pesar del temblor en sus manos, más por ira que por debilidad. La puerta principal estaba sin seguro, una invitación abierta a su propia humillación. Entró. Los ruidos de risas y copas chocando venían del salón. Se dirigió sigilosamente hacia la habitación principal, su corazón latiendo como un tambor de guerra. La puerta estaba entornada. Un jadeo, luego, otro canto. Y las voces. Las voces que había escuchado en los vídeos, pero ahora en vivo, con una crudeza desgarradora. Ya casi es nuestro, mi amor. El viejo no sabrá ni qué lo golpeó. La voz de Daniel, ahogada en la lujuria y la ambición. Y luego, la de Elena, su esposa, su compañera de 40 años. ¿Eres tan inteligente, mi Daniel? Él ya no sirve para nada. Un viejo estorbo. Matías empujó la puerta con una fuerza sobrenatural. La madera crujió. El estruendo resonó por toda la mansión. La escena que vio le quemó las retinas. Elena y Daniel, desnudos, en su propia cama, sus cuerpos entrelazados. La sonrisa se congeló en los labios de su esposa. Sus ojos se abrieron de terror. Daniel se irguió de golpe, la sorpresa y el pánico en su rostro. ¡Matías!, gritó Elena, cubriéndose con las sábanas. La rabia de Matías explotó. Rompió el espejo de un puñetazo, los cristales volando por la habitación. ¡Perra! ¡Traidora! ¿Cómo pudiste? Su voz era un rugido gutural. La confrontación había comenzado, y el infierno se había desatado. El caos reinaba en la habitación principal. Los gritos de Matías, la estridencia de los cristales rotos, el terror en los rostros de Elena y Daniel. ¡Mírate! Ya no sirves para nada. Eres un viejo estorbo, un cajero automático al que ya es hora de desconectar. Elena se levantó de la cama. La desnudez no la avergonzaba, solo su cinismo. Sus palabras fueron como puñaladas, cada una más profunda que la anterior. Daniel, recobrándose de la sorpresa, corrió hacia Matías, empujándolo contra la pared con una fuerza inesperada. ¡Cállate, viejo! Si hablas, tus propios hijos testificarán en tu contra. Todos somos parte del plan. Quieren tu dinero y te quieren muerto o encerrado en un asilo. La amenaza, pronunciada con una crueldad helada, era la confirmación de lo que Matías ya sabía. Sus hijos. Su sangre. Todos parte de la conspiración. El dolor de la traición le quemó el pecho. Matías sintió un mareo, pero se aferró a la furia. No iba a caer. No así. Con un esfuerzo sobrehumano, se zafó del agarre de Daniel, su mirada clavada en Elena. Te arrepentirás de este día, Elena. Todos ustedes se arrepentirán. No saben con quién se metieron. Salió de la habitación, sus pasos resonando por el mármol de la mansión. No se detuvo. No miró atrás. No podía. Si lo hacía, se derrumbaría. La imagen de la traición, el eco de las palabras de su esposa y yerno, la confirmación de la conspiración de sus hijos, todo se agolpaba en su mente, transformando el dolor en una determinación férrea. Subió a su coche de alquiler, dejando atrás la mansión que ahora era un monumento a la falsedad. La noche era oscura, pero Matías sentía que, por fin, veía con claridad. La guerra había estallado, y él estaba listo para luchar. Matías condujo sin rumbo por las calles de Guadalajara, la imagen de Elena y Daniel grabada a fuego en su mente, las palabras de sus hijos resonando como un eco maligno. No viene como el eco maligno. Estacionó el coche en un mirador, la ciudad extendiéndose ante él, indiferente a su dolor. Sacó su teléfono, dudando. ¿Había alguien en quien pudiera confiar?
Su mente regresó a Laura, su hija intermedia, la más introvertida, la que siempre parecía más sensible. Quizás ella no estaba tan implicada. Quizás ella podía ser su tabla de salvación. Marcó su número, con la esperanza de encontrar un ápice de consuelo, una chispa de lealtad en medio de la oscuridad. El teléfono timbró varias veces antes de que Laura respondiera. Su voz sonaba somnolienta y distante. «Papá, ¿qué pasó? ¿Por qué tan tarde?» «Hija, tengo que hablar contigo. Es urgente». «Tu madre, Daniel». Laura suspiró, un sonido que a Matías le pareció teñido de fastidio. «Ay, papá, otra vez con tus celos y tus paranoias. Mamá y Daniel son compañeros de trabajo, lo sabes. No inventes cosas». El corazón de Matías se encogió. «No, Laura. Esta vez es diferente. Los vi, estaban en mi cama, y hablando de despojarme de la empresa». Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego, la voz de Laura, más fría y dura de lo que Matías jamás la había escuchado. «Papá, por favor, necesitas descansar. Estás viejo, te estás confundiendo. Mamá y Daniel están muy ocupados con los planes para la empresa, los que tú ya no puedes manejar. Deberías irte a un retiro, a un asilo. Alejandro está preocupado por tu salud mental, punto». Matías sintió un escalofrío. La confirmación, cruda y dolorosa. No había nadie. Absolutamente nadie. Las lágrimas de rabia y desesperación brotaron, surcando las arrugas de su rostro. Colgó el teléfono. La conversación le había aplastado el alma. No solo lo habían traicionado, sino que lo habían deshumanizado, borrado su existencia. Su familia no era más que un nido de víboras. La venganza no era una opción, era una necesidad vital. La mañana siguiente encontró a Matías en la oficina del doctor Ernesto Robles, el abogado, su rostro demacrado, pero su mirada férrea. Había pasado la noche en vela, la humillación y la ira fermentando en su interior. Le entregó a Robles las grabaciones, los documentos falsificados y el reporte del detective. El abogado, un hombre de unos 50 años, de modales serios y mente aguda, escuchaba en silencio, su rostro transformándose de la incredulidad a la grave preocupación. Reprodujo los videos, Elena y Daniel, el descaro, la conspiración, la risa cruel. Luego, los audios de la confrontación, los gritos, las amenazas de Daniel, las palabras hirientes de Elena, y el demoledor testimonio de Laura al teléfono. Cuando terminó, el despacho quedó en un silencio sepulcral, solo roto por el tic-tac de un reloj antiguo. Señor Carrillo, esto es repulsivo. Su familia ha orquestado una traición de proporciones épicas, dijo Robles, su voz grave. Necesitamos actuar con cautela, pero con rapidez. Lo primero es asegurar sus activos y su posición en la empresa. Matías asintió, su voz áspera. Punto. Ellos creen que soy un viejo acabado, que no sirvo para nada. Quieren declararme incompetente. Usaré eso a mi favor. Robles levantó una ceja. Una estrategia arriesgada, señor. Matías sonrió con amargura. He construido un imperio desde la nada, doctor. He sobrevivido a tiburones mucho más grandes que estos buitres. Tienen mi dinero, pero no mi astucia. Empezaremos por el desfalco. Quiero que prepare una auditoría forense externa, secreta, y un equipo legal para congelar cualquier movimiento de activos sin mi autorización. No solo quiero recuperar lo que me han robado. Quiero destruirlos uno por uno. Robles asintió. La determinación de Matías era contagiosa. Entendido, señor Carrillo. Su venganza será servida. El león herido estaba de vuelta, y esta vez, venía con garras afiladas y una mente brillante. Los buitres no sabían lo que les esperaba. Matías regresó a la empresa con una actitud estudiada de fragilidad y desorientación. Su paso era lento, su mirada, a veces, se perdía en el vacío, su voz, un murmullo. Los empleados, los buitres de su familia, no tardaron en notar el cambio. Elena, Alejandro, Laura y Daniel se miraban con sonrisas apenas disimuladas, creyendo que su plan estaba dando frutos. Matías, sin embargo, era un actor consumado.
Mientras ellos se regodeaban en su supuesta victoria, él movía sus piezas en el tablero. Contactó a su antiguo asistente personal, un hombre de su total confianza, jubilado hace años, llamado Gustavo. Necesito que te reincorpores en secreto, Gustavo. Te necesito como mis ojos y mis oídos. Gustavo, leal hasta la médula, aceptó sin dudar. Su primera misión, recuperar una copia de seguridad de todos los archivos contables de la empresa de los últimos 5 años, almacenada en un servidor externo que solo Matías y él conocían. Mientras tanto, Matías, haciéndose pasar por un anciano olvidadizo, solicitó a Alejandro que le ayudara a reorganizar sus inversiones personales, transfiriendo silenciosamente grandes sumas de dinero a cuentas offshore, lejos del alcance de su familia. Hijo, ya no confío en mi memoria. Por favor, asegúrate de que mi dinero esté seguro, dijo Matías, con una sonrisa triste que Alejandro interpretó como senilidad. Alejandro, creyendo que Matías estaba facilitando el camino para su despojo, accedió con entusiasmo, sin saber que cada movimiento estaba siendo grabado y documentado por el equipo de Robles. Matías también modificó en secreto los estatutos de su fundación de caridad, que poseía un porcentaje significativo de las acciones de la empresa, nombrando nuevos fiduciarios externos. No todo su patrimonio terminaría en manos de sus verdugos. El ajedrez se jugaba en silencio, y Matías era el gran maestro. Sus enemigos, demasiado ocupados contando su supuesto botín, no veían venir el jaque mate. La familia, envalentonada por la supuesta decadencia de Matías, no tardó en hacer su siguiente movimiento. Una tarde, un mensajero entregó en la mansión un sobre lacrado dirigido a Matías. Era una citación legal. Matías, en su papel de anciano frágil, abrió el documento con manos temblorosas, su corazón latía con una mezcla de ira y anticipación. Era una petición formal para declararlo mentalmente incompetente, firmada por sus 3 hijos, Alejandro, Laura y Sofía, y avalada por 2 médicos de dudosa reputación y el testimonio de Elena. Las cláusulas eran leoninas. Matías sería despojado de sus funciones ejecutivas en la empresa. Sus bienes serían administrados por un fideicomiso familiar, y se le asignaría un cuidador personal. En esencia, una prisión domiciliaria de oro. Elena, Daniel y Alejandro observaban la reacción de Matías desde el umbral del salón, sus rostros tensos con una mezcla de ansiedad y expectación. Papá, es por tu bien. Necesitas descansar. Ya no estás en condiciones, dijo Alejandro, su voz melosa, pero sus ojos brillaban con una codicia apenas disimulada. Matías levantó la vista, sus ojos se cruzaron con los de Elena, luego con los de Daniel. Una sonrisa casi imperceptible se dibujó en sus labios, una sonrisa que no era de debilidad, sino de burla. Así que, llegó el día, susurró, la voz apenas audible. No se preocupen. Acepto. Alejandro, Daniel y Elena intercambiaron miradas de asombro y triunfo. Había sido más fácil de lo que esperaban. El viejo estaba roto. Pero Matías, en su interior, sentía una satisfacción helada. Había caído en su trampa. Se levantó lentamente, el documento en sus manos. Solo pido una cosa. Quiero que todos estén presentes en la audiencia. Toda la familia. Elena se encogió de hombros. Por supuesto, Matías. Como quieras. Matías se dirigió a su despacho, el documento en la mano. Su plan estaba a punto de alcanzar su clímax. Los buitres habían picado el anzuelo, y ahora era el momento de apretar la cuerda. Los días previos a la audiencia fueron un torbellino de actividad para Matías, aunque para su familia, él seguía siendo el anciano dócil y confundido. Se reunía con el doctor Robles en secreto, puliendo cada detalle de su contraofensiva. Gustavo, su leal asistente, le entregó el backup de los archivos contables, que el equipo de Robles ya estaba analizando para presentar un informe devastador del desfalco. El día de la audiencia llegó. El tribunal era una sala imponente, llena de tensión. La familia Carrillo Zamora estaba presente en pleno, sentados en la primera fila, con rostros que iban del fingido pesar a la disimulada expectativa. Elena, ataviada con un traje de diseñador, parecía la viuda adelantada.
Alejandro, Laura y Sofía, flanqueados por sus respectivos cónyuges, parecían un bloque sólido de ambición. Daniel, por supuesto, no se separaba de Elena. Los abogados de la familia, hombres de reputación en Guadalajara, presentaron su caso con una retórica convincente, pintando a Matías como un hombre senil, incapaz de gobernar su empresa o su propia vida. Los médicos, expertos, testificaron sobre su deterioro cognitivo. Elena, con lágrimas de cocodrilo, habló de su preocupación por la salud de su esposo. Matías escuchaba, impasible, su mirada fija en el juez. Permitía que la farsa se desarrollara, acumulando la humillación, transformándola en una energía explosiva. Cuando el abogado de la familia terminó, el juez, un hombre serio y de semblante cansado, se volvió hacia Matías. «Señor Carrillo, ¿desea usted hacer alguna declaración?» Matías se puso de pie, su figura encorvada, su voz débil. «Sí, su señoría. Tengo algo que decir». La sala quedó en silencio. Todos esperaban la patética súplica de un anciano derrotado. Pero la mirada en los ojos de Matías, aunque cubierta por la niebla de la edad, tenía un brillo que la familia no reconocía. El momento había llegado. El león iba a rugir. Matías se irguió, y el temblor en sus manos desapareció. Su voz, que había sido un murmullo, se alzó, llena de una fuerza y autoridad que dejó helados a los presentes. «Su señoría, escuché con atención cada una de las mentiras y calumnias que se han vertido aquí. Me han tildado de senil, de incompetente, de estorbo. Mi propia familia, los que juraron amarme y protegerme. Pero hay algo que mis preocupados hijos y mi amorosa esposa olvidaron». Matías hizo una pausa dramática, su mirada recorriendo los rostros petrificados de Elena, Daniel y sus hijos. «Yo soy Matías Carrillo Zamora, Samita del Jedi. Y un Carrillo Zamora nunca se rinde. Su señoría, no estoy aquí para defenderme de una falsa acusación de incompetencia. Estoy aquí para denunciar una conspiración. Una traición. Un desfalco de proporciones industriales». El doctor Robles, el abogado de Matías, se puso de pie, colocando sobre el escritorio del juez una montaña de documentos, audios y videos. «Su señoría, el señor Carrillo ha sido víctima de un plan orquestado por su esposa, Elena Durán de Carrillo, su yerno, Daniel Montoya, y sus propios hijos, Alejandro, Laura y Sofía Carrillo. Estos documentos prueban desfalcos de más de 100 millones de pesos de la empresa Constructora Carrillo Zamora, transferencias ilegales de activos y el uso fraudulento de empresas fantasma». El detective Ramón irrumpió en la sala con una pantalla portátil, proyectando los videos del detective, Elena y Daniel en la cama, las conversaciones sobre la conspiración, la risa cruel de Elena. Luego, los audios de la confrontación en la mansión. Las palabras, viejo estorbo, cajero automático, muerto o en asilo resonaron en la sala, grabadas con una claridad escalofriante. Los rostros de la familia se volvieron lívidos, su mundo se derrumbaba. Elena se desplomó en su silla. Daniel temblaba, sus hijos estaban pálidos como la cera. El juez observaba atónito la magnitud de la traición revelada. Matías, con una sonrisa fría, sentenció: «La guerra no ha hecho más que empezar. Y no habrá piedad para nadie». El tribunal se transformó en un pandemonio. El juez, aturdido por la evidencia, golpeó el mazo pidiendo silencio. La familia Carrillo Zamora se había convertido en un espectáculo de bochorno y furia. Elena gritaba, negando todo, mientras Daniel, en un intento desesperado por mantener la compostura, balbuceaba incoherencias. Alejandro, Laura y Sofía parecían estatuas de sal, incapaces de articular palabra ante la magnitud de la exposición. El doctor Robles, aprovechando el shock, procedió a solicitar una orden de congelamiento de todos los activos de los implicados, una auditoría forense inmediata a la empresa y una investigación penal por fraude y conspiración. Su señoría, es evidente que el señor Matías Carrillo no solo está en plenas facultades mentales, sino que ha sido la víctima de una brutal maquinación para despojarlo de su patrimonio y su vida, concluyó Robles con voz firme. El juez,
Tras una breve deliberación con sus asesores, dictó una serie de medidas cautelares: congelamiento de cuentas, prohibición de salida del país para Elena, Daniel y sus hijos, e incautación de documentos relevantes de la empresa. La reputación de la familia Carrillo Zamora, construida sobre décadas de trabajo de Matías, se desmoronaba en cuestión de minutos. Los abogados de la familia, antes tan seguros, ahora se veían superados, sin argumentos ante la avalancha de pruebas irrefutables. Matías los observaba, su rostro impasible, sus ojos brillando con una satisfacción sombría. No había piedad en su corazón. Había sembrado lealtad y cosechado traición. Ahora, era el momento de la cosecha. Se acercó a Elena, que lloraba desconsolada, su maquillaje corrido. «Esto es solo el principio, Elena. Cada día pagarás por lo que me hiciste», le susurró, su voz un filo de navaja. La mujer levantó la vista, sus ojos inyectados en odio. «Te arrepentirás de esto, viejo. Te destruiré». Matías sonrió. «Eso ya lo veremos». La verdadera batalla recién comenzaba. La noticia del escándalo de los Carrillo Zamora estalló como una bomba en Guadalajara. Los titulares de los periódicos hablaban de fraude familiar en el Imperio Carrillo. Patriarca traicionado por su sangre. La reputación intachable de la constructora Carrillo Zamora se desplomó. Los inversionistas se retiraron, los bancos congelaron líneas de crédito y los proyectos en curso se paralizaron. Matías, ajeno al torbellino mediático, se instaló nuevamente en su oficina, esta vez con la plena autoridad y el respaldo de la ley. Sin embargo, no había victoria en su rostro, solo una tristeza profunda. Había ganado una batalla, pero había perdido una familia. Llamó a una reunión de emergencia con los empleados de confianza, que no estaban involucrados en la conspiración. «Sé que han pasado días difíciles, pero quiero que sepan que la empresa se levantará. Con transparencia y honestidad», declaró, su voz resonando con determinación. Su primera acción fue nombrar a un nuevo Consejo de Administración Provisional, con Gustavo como director financiero, y anunció una auditoría completa de todos los departamentos, prometiendo que los responsables pagarían las consecuencias. Mientras tanto, Elena, Daniel y los hijos de Matías vivían un infierno personal. Sus cuentas bancarias estaban congeladas, sus tarjetas de crédito bloqueadas. Los amigos les daban la espalda, la sociedad los rechazaba. La mansión, ahora vacía de lujos y de alegría, se había convertido en su prisión. Alejandro, en un intento desesperado, llamó a Matías, rogando piedad, negando su total implicación. «Papá, por favor, no puedes hacernos esto. Somos tu familia». Matías escuchó en silencio. «¿Mi familia, Alejandro? ¿Cuando planearon encerrarme en un asilo? ¿Cuando se revolcaban en mi cama y me llamaban estorbo? No eres mi familia. Eres una víbora». Colgó el teléfono. No había vuelta atrás. La destrucción que había prometido ya estaba en marcha. El golpe más duro para la familia Carrillo Zamora llegó con el inicio de las investigaciones penales. La policía, con órdenes de registro, irrumpió en la mansión. Daniel, que intentaba huir por la puerta trasera, fue interceptado y arrestado por fraude y conspiración. Elena, con el rostro desfigurado por el terror, fue esposada en el salón. Sus hijos, Alejandro, Laura y Sofía, fueron citados a declarar, y se les imputaron cargos por su participación en el desfalco y la conspiración para incapacitar a Matías. La imagen de la otrora orgullosa familia Carrillo Zamora, siendo escoltada por la policía, fue la portada de todos los medios. Matías observó las noticias en la televisión de su oficina, un trago amargo en la garganta. No sentía alegría, solo un vacío inmenso. Había soñado con este momento, con la justicia, pero la realidad era más desoladora de lo que había imaginado. Su venganza no le traía la paz esperada. El doctor Robles entró a la oficina, con una expresión seria. «Señor Carrillo, han sido arrestados. La justicia está actuando». Matías asintió, su mirada fija en la pantalla. «¿Y la empresa, doctor? ¿Podrá levantarse?» Robles suspiró. «Será difícil, señor. La reputación está muy dañada».
Pero no imposible. Tiene el respaldo de sus empleados leales. Matías asintió de nuevo. Había sacrificado su vida por ese imperio. No permitiría que se desmoronara. Al día siguiente, Matías convocó una rueda de prensa. Ante los medios, con voz firme pero cargada de dolor, leyó un comunicado. No hubo odio, solo la verdad desnuda. Contó la historia de su esfuerzo, de su familia, y de la traición. Anunció una reestructuración completa de la empresa, una nueva junta directiva, y un compromiso inquebrantable con la ética. Fue un acto de vulnerabilidad y fuerza, que conmovió a la opinión pública piando. La gente, al ver a un hombre de 72 años, traicionado por los suyos, pero luchando por su legado, empezó a respaldarlo. La reconstrucción del Imperio Carrillo Zamora había comenzado, pero el alma de Matías seguía sangrando. Una semana después de los arrestos, Matías recibió la visita de un fiscal. Le informó que Alejandro había solicitado un acuerdo de cooperación con la justicia, ofreciendo testificar contra Elena y Daniel a cambio de una reducción de su propia condena. La noticia no sorprendió a Matías, solo confirmó la cobardía y la mezquindad de su primogénito. No le importan sus padres, solo salvar su propio pellejo, comentó Matías al fiscal con una sonrisa amarga. Más tarde, la hija menor, Sofía, también se acercó a Matías, buscándolo en su oficina. Sus ojos estaban hinchados de tanto llorar, su rostro, un reflejo de miseria. Papá, por favor, ayúdame. Daniel me manipuló. Yo no quería esto, sollozó, intentando jugar la carta de la víctima. Matías la observó con frialdad. Sofía, tú estabas en esa reunión. Tú asentiste cuando hablaban de declararme incompetente. Tú sabías que tu marido y tu madre se revolcaban en mi cama. ¿Acaso no sabías que mi empresa es la que te da el estilo de vida de realeza que tanto te gusta? Las palabras de Matías fueron puñaladas certeras. Sofía agachó la cabeza, sin poder responder. Tu ambición y tu silencio te hicieron cómplice, Sofía. No te arrepientes de lo que hicieron, te arrepientes de haber sido descubierta. No hay nada que yo pueda hacer por ti. No queda nada de la familia que conocí. Sofía salió de la oficina, su llanto resonando por el pasillo. La confrontación con sus hijos era una tortura para Matías, un recordatorio constante de la podredumbre que se había gestado bajo su techo. Pero también era necesaria. Cada vez que les negaba el perdón, su resolución se fortalecía. No había espacio para la debilidad. La venganza no era un plato que se sirviera frío. Era una llama que quemaba las últimas brasas de lo que una vez fue su corazón. La destrucción no solo era legal, era moral, despojándolos de cualquier dignidad. Y Matías, el gran león herido, no había terminado. Pasaron los meses. El juicio contra Elena y Daniel se convirtió en un circo mediático, con testimonios desgarradores y pruebas irrefutables. Ambos fueron condenados a largas penas de prisión por fraude, conspiración y malversación de fondos. Alejandro, Laura y Sofía recibieron sentencias más leves, gracias a los acuerdos con la fiscalía y la poca participación directa en el fraude, pero sus vidas estaban arruinadas. Socialmente aislados, económicamente devastados y sin el perdón de su padre. La constructora Carrillo Zamora, bajo el liderazgo férreo de Matías y un nuevo equipo, empezó una lenta pero segura recuperación. La honestidad y la transparencia se convirtieron en el nuevo estandarte de la empresa. Matías, a sus 73 años, estaba nuevamente al frente, trabajando con la misma pasión de antaño, pero con una sabiduría teñida de dolor. Su imperio se levantaba de las cenizas, más fuerte y más limpio que antes. Una tarde, Matías estaba en su oficina, contemplando la ciudad. El sol se ponía, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. El dolor de la traición seguía ahí, como una cicatriz profunda, pero la rabia se había transformado en una quietud sombría. Había cumplido su promesa de venganza, había destruido a cada uno de ellos. Pero la victoria no sabía dulce, solo amarga. No había recuperado a su familia, solo había desenterrado su podredumbre. Se acercó a su escritorio, donde la foto familiar, ahora de una familia rota, yacía boca abajo. La tomó entre sus manos temblorosas, la observó por un momento y luego la guardó en un cajón. Era un capítulo cerrado.
Miró por la ventana, hacia el horizonte. Su futuro no estaba en el pasado, sino en la reconstrucción, en dejar un legado que no fuera manchado por la traición. La verdadera guerra había terminado, pero la batalla interna de Matías Carrillo Zamora apenas comenzaba. La soledad era su nueva compañera, y el silencio, su único confidente. Pero no se rendiría. Nunca, Paul. Era Matías Carrillo Zamora, y así como había construido un imperio, reconstruiría su vida, piedra a piedra, con estas manos que, aunque temblaban, nunca habían dejado de luchar.